Bienvenidos de nuevo a nuestro espacio. Espero que estén teniendo un día maravilloso y lleno de energía. Hoy tenemos un tema que, para serles sinceros, nos ha tocado profundamente el corazón y creo que a muchos de ustedes también les generará un gran impacto. Vamos a hablar de algo que ha estado circulando en las redes sociales, en los medios de comunicación y que ha causado revuelo en el mundo del espectáculo turco y, por extensión, a nivel internacional. Nos referimos, por supuesto, a ese título tan conmovedor que han visto: Kerem Bürsin llora por Hande Erçel, momento desgarrador. Sé que suena intenso, ¿verdad? Y lo es. Vamos a desglosar lo que se ha reportado, lo que se rumorea, y sobre todo, vamos a intentar entender las emociones que hay detrás de esta historia que ha capturado la atención de millones. Antes de sumergirnos de lleno en este torbellino de emociones y especulaciones, quiero hacer una pausa para recordarles algo muy importante. Si aún no lo han hecho, por favor, les pido encarecidamente que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratuito, solo les toma un segundo, y nos ayuda enormemente a seguir trayéndoles este tipo de contenido que tanto nos gusta crear para ustedes. Al suscribirse, activan la campanita y así serán los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo que subimos. Créanme, tenemos muchas cosas interesantes preparadas para ustedes. Ahora sí, con esa pequeña pausa para la acción social, volvamos a nuestro tema principal. El titular Kerem Bürsin llora por Hande Erçel es, sin duda alguna, un titular que llama la atención, que genera curiosidad y, para los fans de esta pareja que se formó en la pantalla y que muchos esperaban ver florecer en la vida real, que provoca una punzada de preocupación y tristeza. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, surgida durante las grabaciones de la exitosa serie Sen Kalkam, se convirtió en un fenómeno. Su química era palpable tanto en la ficción como fuera de ella, y el público se enamoró de ellos como pareja. Vimos innumerables fotos, vídeos, entrevistas donde se les veía cómplices, sonrientes, y la ilusión de sus seguidores crecía día a día. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las relaciones pueden ser complejas, y la de ellos, a pesar de haber sido tan mediática y admirada, llegó a un punto en el que se empezó a hablar de separación. Y es precisamente en este contexto de la ruptura, o al menos de la aparente distancia entre ellos, donde surge este supuesto momento desgarrador. Las noticias y los rumores que han circulado en diversas plataformas sugieren que Kerem Bürsin fue visto visiblemente afectado, al punto de llorar, en un evento o en un momento privado, y que estas lágrimas estarían relacionadas directa o indirectamente con Hande Erçel. Ahora bien, es crucial abordar esto con la debida cautela. En el mundo de la farándula, la información a menudo se mezcla con la especulación y la interpretación. No siempre tenemos acceso a la verdad absoluta, y es importante diferenciar entre lo que es un hecho confirmado y lo que son rumores o suposiciones. Lo que sí parece ser un consenso general, basado en las imágenes y los reportes, es que Kerem Bürsin se mostró emocionado, y para muchos visiblemente afectado. Las cámaras, que siempre están al acecho, captaron este momento. ¿Qué pudo haber desencadenado estas lágrimas? Las teorías son muchas y las vamos a explorar. La más obvia y la que resuena con más fuerza entre los fans, es que estas lágrimas serían una manifestación de dolor por la pérdida de la relación con Hande. Es natural, cuando una relación importante llega a su fin, sentir tristeza, nostalgia, e incluso llegar a las lágrimas. Especialmente si la conexión fue tan profunda y pública como la que se percibía entre Kerem y Hande. Imaginemos por un momento la intensidad de un vínculo que se ha desarrollado bajo el escrutinio constante de millones de personas. Las expectativas, la presión, pero también la genuina conexión que muchos creyeron ver. Si esa conexión se rompe, el dolor puede ser muy real y muy profundo. Otra posibilidad es que las lágrimas de Kerem no fueran directamente por la ruptura, sino por las circunstancias que rodearon el fin de la relación, o por la forma en que se desarrolló. A veces las separaciones no son sencillas, y pueden venir acompañadas de malentendidos, decepciones, o simplemente la dolorosa constatación de que dos personas que se querían ya no pueden estar juntas. Los medios de comunicación, con su afán de generar titulares, a menudo simplifican estas situaciones, pero la realidad de una separación suele ser mucho más compleja y dolorosa. También es importante considerar que Kerem Bürsin es un ser humano. Y como todos los seres humanos, está sujeto a emociones. Puede que haya tenido un momento de profunda melancolía, de reflexión sobre el pasado, sobre las cosas vividas, y esas emociones se manifestaran de forma visible. No siempre tiene que haber un detonante específico y directo.
A veces la acumulación de experiencias, la nostalgia, o simplemente un momento de vulnerabilidad pueden llevarnos a las lágrimas. El hecho de que fuera captado por las cámaras, y que se le asociara con Ande, es lo que le ha dado este tinte dramático al evento. Recordemos también que la relación de Kerem y Ande fue muy querida por el público. Se veía en ellos una pareja joven, exitosa, carismática y con un gran futuro. Por eso, la noticia de su separación fue un golpe para muchos. Y ver a Kerem así, visiblemente afectado, podría interpretarse como la confirmación de lo que muchos temían, que la ruptura fue dolorosa, que hubo un gran afecto que se ha perdido. Es como si ese momento de llanto fuera la confirmación tangible de un final agridulce, de la pérdida de algo que se valoraba mucho. En las redes sociales, este tipo de eventos se magnifican. Los fans analizan cada gesto, cada palabra, cada imagen. Los comentarios se multiplican, las teorías se expanden, y a veces la realidad se distorsiona. Hemos visto cómo algunos seguidores han expresado su apoyo incondicional a Kerem, deseándole lo mejor y lamentando la situación. Otros quizás han buscado culpables o explicaciones complejas. Pero al final del día, lo que vemos es un hombre que en un momento dado, se muestra vulnerable. Y en esa vulnerabilidad, muchos se pueden identificar. Es fascinante cómo las emociones de figuras públicas pueden impactar tanto a sus seguidores. Nos hace pensar en nuestras propias experiencias, en nuestras propias pérdidas. Las celebridades, a pesar de estar en un pedestal, también sienten, sufren, y tienen sus momentos de debilidad. Y cuando esa debilidad se hace visible, puede generar una conexión humana inesperada, incluso con personas que nunca hemos conocido en persona. Ahora, seamos claros. No tenemos información oficial de boca de Kerem o Ande confirmando que ese llanto fue específicamente por la ruptura o por algo directamente relacionado con el otro. Lo que tenemos son reportes, interpretaciones y el contexto de su relación pasada. Y es precisamente esa ambigüedad lo que alimenta la especulación. Los medios de comunicación, con el objetivo de generar audiencia, tienden a darle un giro dramático a todo. Momento desgarrador es, sin duda, un titular que vende. Sin embargo, más allá del sensacionalismo, hay una lección que podemos extraer. Las relaciones, incluso las más mediáticas, son frágiles. El amor, la conexión, pueden surgir de repente y desvanecerse igual de rápido, o transformarse. Y el proceso de dejar ir, de sanar, es un camino personal y a menudo solitario. Ver a Kerem llorar, sin importar la causa exacta, nos recuerda la universalidad del dolor y la tristeza. Nos recuerda que detrás de las apariencias perfectas y las vidas de ensueño que a veces proyectan las celebridades, hay personas reales con sentimientos reales. Podemos especular sobre los motivos, podemos imaginar los escenarios más probables, pero lo que es innegable es que Kerem Bürsin, un actor que ha conquistado corazones con su carisma y su talento, en algún momento se vio abrumado por la emoción. Y ese momento capturado por las cámaras, se ha convertido en un símbolo. Un símbolo para algunos de la pérdida de un amor idealizado, para otros de la vulnerabilidad humana, y para muchos simplemente un recordatorio de que la vida, incluso para las estrellas, está llena de altibajos. La historia de Kerem y Ande, tanto en la pantalla como fuera de ella, ha sido una montaña rusa de emociones para sus fans. Hemos celebrado sus éxitos, hemos suspirado con sus escenas románticas, y ahora, nos encontramos reflexionando sobre un momento de aparente tristeza. Es un recordatorio de que las relaciones humanas son complejas y que el camino del corazón no siempre es lineal ni sencillo. Y es precisamente por eso que quería compartir este tema con ustedes hoy. No para juzgar, no para especular de forma malintencionada, sino para reflexionar juntos sobre las emociones, sobre las relaciones, y sobre cómo incluso las figuras públicas nos recuerdan nuestra propia humanidad. La vida es una suma de experiencias, de alegrías y tristezas, de amores que florecen y a veces se marchitan. Y estos momentos, aunque parezcan desgarradores, son parte del proceso de crecimiento y de aprendizaje. En resumen, hemos estado hablando de este impactante titular que ha circulado sobre Kerem Bürsin llorando, y cómo esto se ha interpretado como un momento desgarrador, probablemente relacionado con su pasada relación con Hande Erçel. Hemos explorado las posibles causas, desde el dolor de la ruptura hasta momentos de profunda melancolía, reconociendo siempre la importancia de diferenciar entre hechos y especulaciones. Hemos destacado cómo las emociones de las figuras públicas pueden resonar con nosotros, recordándonos nuestra propia humanidad y la universalidad de la experiencia emocional. Llegamos al final de este vídeo, y espero de corazón que les haya parecido
Interesante y reflexivo como a mí me ha resultado prepararlo. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final, que hayan dedicado su tiempo a escuchar mi análisis y a compartir este espacio conmigo. Su atención es lo más valioso que tenemos. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Qué opinan del impacto que tienen estos momentos en los fans? ¿Creen que las lágrimas de Kerem fueron realmente por Ande? Los invito a que dejen sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Me interesa mucho leer sus opiniones, sus reflexiones, sus experiencias. La conversación sigue en la parte de abajo. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha aportado algo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos motiva muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus conocidos, con todos aquellos que puedan estar interesados en este tipo de contenido. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita. Así no se perderán nada de lo que tenemos preparado. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí, por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan brillando. Adiós.